Hola, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Sí Conéctate, tu podcast de salud mental. Yo soy Luis Zambrano y el día de hoy me encuentro nuevamente con mi compañero Daniel Mesa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí sobreviviendo a un año más de pandemia. Ya cumplimos Sí. hace poco un año. ¿Tú cómo estás? También bien, gracias. Igual como lo dices, pues festejando un año de pandemia, encerrado como desde el principio. Sí, ya un poco acostumbrados a esta situación que sin duda nos agarró sin preparación. ¿Verdad? Al igual que nos puede pasar como con otras cuestiones que también ya mencionábamos anteriormente en el podcast pasado sobre la ansiedad, ¿no? Y cómo llegamos a pasarla por alto, o sea, no tenemos en cuenta que tenemos ansiedad porque la relacionamos con otras consecuencias o con otras enfermedades. Sí, exactamente. Y así como les dijimos la semana pasada, esta semana vamos a hablar de depresión. Así es, y bueno, pues entonces comencemos con el episodio número 2 que se llama La depresión no existe. Pero bueno, vamos a ponernos un poco en contexto. ¿A qué nos estaremos refiriendo cuando hablemos sobre la depresión? Ok, desde aquí pues ya nos encontramos en un dilema, debido a que pues algunas personas la pueden considerar como un simple sentimiento, casi como la depresión tonta de la famosa canción, ¿no? Por alguna infortunada casualidad de nuestras vidas nos empezamos a sentir así y nos denominamos deprimidos o deprimidas, pero no significa que tenga menos importancia, obviamente, que aquella que incluso puede llegar a ser mortal. Claro, y la nombramos como si solo fuera una emoción más, pero se diferencia de la depresión clínica por esto, ¿no es así? Exacto. La depresión clínica, como bien lo dices, se considera ya como un trastorno mental, porque es más frecuente de lo que pensamos y en la que pueden presentarse síntomas tales como la tristeza, pero no solamente eso. Ahora en pandemia, como hemos visto, esta emoción también se ha presentado con mucha más frecuencia y pues se pierde también el interés o el placer de hacer ciertas cosas, incluso de actividades que disfrutábamos. Y pues al igual que la ansiedad, empezamos a perder la concentración. Bueno, y además de esto también se producen trastornos de sueño y del apetito, que en general tienen algunos efectos sobre nuestro cuerpo. Y pues por esto se generan sentimientos de culpa y a veces una falta de autoestima en las personas que pueden presentarlos. Así es, aquí podemos ver que no es simple, ¿verdad? Que no es fácil tratarla y que Mm-mm. no se puede resolver con un simple échale ganas. Sí, y independientemente del grado de esta, es importante reconocerla y sobre todo saber qué hacer cuando se presenta. Y bueno, tal vez puede que no sea fácil que la reconozcamos, pero luego de investigar y saber un poco la depresión, puede ser un poquito más sencillo. Sin embargo, si nos pasa a nosotros y a nosotras o nosotras, es necesario que pidamos ayuda. Y bueno, no quitar el dedo del renglón para lograr el progreso por muy poco que nos parezca si llegamos a sentirla y a buscar ayuda. Exactamente, y pues bueno, precisamente como en algunos otros trastornos, puede volverse crónica, es decir, que pues se va agravando cada vez más y es más frecuente, como ya lo mencionaba, porque incluso puede conducir lamentablemente, al suicidio. Sí, y eso puede ser gravísimo. Por eso es importante que desde que notemos el primer síntoma o signo, procuremos tomar acción inmediata. Y bueno, en este podcast te vamos a mencionar que la depresión sí existe y cuáles son los mitos más comunes que pueden llegar a afectar a la vida de las personas. Bueno, pues comencemos con el primero. Ok, esto puede ser un poco complicado de entender. Es decir, pueden preguntarse, entonces, ¿por qué el nombre de este episodio indica que la depresión no existe? Y bueno, la razón es muy simple, y es porque pretendemos cambiar esta visión contraria a nuestra postura. Y queremos que de verdad nos caiga el 20 y dejemos de hacernos daño no solo a otras personas, sino también a nosotros y a nosotras mismas por repetir este tipo de ideas. Así es. Además, no solo porque seamos estudiantes de psicología lo decimos. En nuestro país realmente se ha visto que hay una visión muy negativa del cuidado a la salud mental. Independientemente de las razones que piensen, no entraremos en ese debate, pero sabemos que se asocia la visita a un psicólogo o a una psicóloga con que estamos locos, con que estamos locas, cuando no es así. Y ves por ello que
de repente se acuden a otros métodos que en realidad lo que hacen es postergar los síntomas, pero minimizan tanto la importancia como la necesidad de diagnosticarse de manera adecuada. Y bueno, pues se sabe que la depresión es la primera causa de atención psiquiátrica en México. Es decir, se atiende a una persona de cada 5 diagnosticadas con ese trastorno afectivo, pero siguen siendo muy, muy pocas. Sí, y esto es muy importante. Nadie se trata, nos avergonzamos de hablarlo con alguien que nos pueda ayudar, e incluso tenemos miedo de que alguien se burle de nosotros o de nosotros. Y bueno, esto nos lleva al primer mito. Y se llega a decir que la depresión no es real y solo es una emoción negativa. Y bueno, esto es completamente falso. Lo que se sabe es que es una enfermedad que tiene una variedad de síntomas que llegan desde lo físico hasta lo afectivo. Es una enfermedad mental que puede afectar muchas áreas de nuestra vida y empieza a deteriorar las relaciones que hemos formado con quienes nos rodean. Sí, fíjate la importancia de esto que comentas porque la mayor parte del tiempo, pues sí se llegan a sentir tristes estas personas y de ahí que se asocie con esta emoción. Pero una vez que notamos que no solamente es este síntoma, sino varios, y además que la presencia de estos síntomas pues ya han tenido un tiempo muy prolongado, llegamos a padecer alguno de estos con el nombre de trastorno ya como tal. Y pues bueno, su origen es meramente psicológico, pero no por ello significa que echándole ganas se nos va a pasar o cambiando nuestra mentalidad a una más positiva, ¿sabes? Ya que viene desde la química de nuestros cerebros y pues difícilmente la vamos a controlar. No se puede regular este estado de ánimo, por más que queramos, como generalmente lo haríamos. Sí, sí. Y bueno, es que también, por ejemplo, de ahí, ya como se va extendiendo y extendiendo esta despreocupación, se empieza a decir que la depresión solo la padecen las personas débiles o que no tienen voluntad. Y pues se siente el desgano y la desesperanza, aparecen sentimientos de inutilidad, cambia nuestro peso y apariencia corporal, o incluso cómo nosotros percibimos esta apariencia. Pero obviamente no porque así lo quieran estas personas, sino porque hay un mecanismo o un sistema que está en nuestro cuerpo que nos lo impide, que no nos deja levantarnos a comer, a bañarnos, a vestirnos, e incluso a seguir haciendo lo que tanto nos gusta. Ya no, estas situaciones que nos gustan muchísimo ya no producen placer en nosotros y bueno, esto hace que sea más difícil salir de este agujero. Sí, exacto. Bueno, a ciencia cierta podría parecer que es cierta esta afirmación, pero pues como con este ejemplo de la pandemia podemos verlo con mayor claridad, ¿no? El hecho de que ni siquiera prendamos la cámara cuando estamos en clase, solo queremos dormir, tenemos problemas de memoria, de concentración, estamos ya súper cansados y cansadas. Sin embargo, pues así como suena es muy grave, ¿no? Peor aún cuando le recalcamos este hecho a las personas que se sienten de esta manera, pues empiezan a sentir culpables de la situación y no debería ser así, sino que debe sentirse en confianza para poderlo platicar con nosotros o con nosotros. Ajá, ¿y cómo llegamos a pensar que incluso con este ejemplo en la escuela, como dices, que cómo vamos a reprobar una materia en línea, que a poco ciertas cositas, que por ciertas cositas ya vamos a llorar o no vamos a seguir las cosas? Y pues claro, que por esta cosita se puede sentir así. Se nos ha estado diciendo cómo debe de ser o cómo no debe de ser, pero pues cada persona somos diferentes. Exacto. Sí, y entonces esto ya nos lleva al siguiente mito. Es decir, que la depresión solo aparece cuando nos enfrentamos a situaciones muy difíciles. Si bien igual con la pandemia hemos visto desafortunadamente muchas personas que pues lamentablemente han perdido la vida. Algunos seres queridos ya no los pudimos ver, así sin más. Este sí es un hecho que genera pues además de la depresión muchas otras reacciones, ¿sabes? Y por ello tenemos que enfrentarnos a un cambio de rutina completa. Sí, y esto es muy triste, la verdad. Pero bueno, como lo hemos estado mencionando, en la mayoría de los casos se evita hablar de las situaciones que presentamos por muchas razones. Pero bueno, ahora, aunque me vaya a contradecir o algo parecido, es necesario mencionar que en muchas ocasiones si nos sentimos tristes, cansados, cansadas, preocupados, preocupadas, no significa necesariamente que tengamos depresión. Ya hablamos también Ajá. de que depende de la frecuencia, el periodo del tiempo, su gravedad o el nivel de impacto de esto en nuestras vidas. Sí, aparte pues que no se encuentra la causa a veces, porque en ocasiones no las hay, no hay algún motivo que desencadene como tal la depresión.
Y pues bueno, otro mito también es que se piensa que aquellas personas que la padecen jamás podrán curarse. Aquí, pues volviendo al grado de incidencia que se ha encontrado, adicional a las 300 millones de personas que padecen depresión a nivel global o mundial, en este tiempo de pandemia aumentó al menos el 7%, variando entre pues varias poblaciones, ¿no? Pero en realidad, de este total, solo entre el 10 y el 16% mantiene su prevalencia de por vida, es decir, que realmente ya no tiene alguna cura. Uf, esto es súper fuerte. Y bueno, esto es porque no se presenta de la misma manera en todas las personas, como ya se los mencioné, sumado a que si se reconoce a tiempo y se trata adecuadamente, puede eliminarse o curarse. En el caso de las mujeres, se dice que son más propensas a padecerla, pero en hombres generalmente se ve reflejada en cansancio e irritación. Exacto. Y con respecto a esto, pues también se puede pensar que no es tratable. Ese es otro de los mitos. Definitivamente, esta enfermedad pues requiere de un tratamiento, ¿verdad? Un acompañamiento y además de atención médica. En los casos más graves, pues es necesario la medicación como tal, pero para ello debemos tener un diagnóstico correcto, ¿sí? Debemos detectarlo y pues además brindar un medicamento que sea específico para esa persona. Para ello, pues es importante que acudamos a aquellos especialistas, aquellas especialistas, y debemos perder el miedo así tal cual de hablarlo para podernos ayudar. Pensar que no estamos solos o solas, eso es lo principal. Sí, sí, cierto, es muy importante. Y bueno, ¿qué otro mito nos hemos creído sobre la depresión? Sí, bueno, el último mito del que vamos a hablar es que se dice que la depresión es un estado normal de la tercera edad. Pero dime, ¿tú qué piensas o qué puedes decir sobre esto? Pues yo pensé en mis abuelitos y fíjate que puede resultar a veces complejo reconocerlo en esta etapa de la vida. Sí, Lo que notamos es que muchas veces se niegan las sensaciones, no las aceptan tan fácilmente, e incluso es difícil verlas por uno mismo. Lo malo es que esto no es lo peor, sino que son mucho más propensas las personas mayores a padecer ciertos trastornos médicos, y lo cierto es que en cualquier etapa del desarrollo podemos padecerlo. Por eso es claro. importante que aceptemos nuestras emociones y que acudamos con especialistas. Así es, y bueno, pues a lo mejor en estas etapas también se ve un poco más ya reflejada esta parte, ¿no? Porque como lo dices, pues en cualquier etapa del desarrollo se puede presentar la depresión, pero pues es como una edad en la que se ve como más presente todo este tipo de cuestiones y sobre todo que puede haber incluso una mayor incidencia sobre otras enfermedades. Y pues como bien lo mencionábamos también, en los hombres puede verse como cansancio, como irritabilidad, pero lo cierto es que hay un factor muy importante también en nuestra sociedad y es el de los estereotipos, ¿sabes? Como que el hombre no debe estar triste, que debe seguir trabajando, incluso si se siente cansado y pues es el sustento de la familia. Sin él no logra pues salir adelante y esto también afecta bastante la percepción que tenemos sobre la depresión en los hombres. Sí, es cierto, o sea, bueno, no sé si en algún momento te pasó, pero que te dijeran como de, no, no llores, los hombres no lloran, o algo por el estilo, ¿no? Exacto. Y bueno, esto se presenta desde, como tú le dices, o sea, incluso no solo la depresión, sino muchas otras cosas, se presentan en todas las etapas de la vida y pues, y nos pueden generar problemas como esto de no querer llorar, no querer pedir ayuda, pues Sí. nos pueden llevar a esto de sufrir de una manera en la que estemos en silencio porque, bueno, no podemos pedir ayuda. Exacto. Sí, como bien lo dices, pues imagínate sentir el dolor de padecer depresión y aparte pues de esa necesidad de quedarte callado, de quedarte callada porque puede haber alguien que no reaccione de la manera que esperamos y pues imagínate, ¿no? O sea, como padecer alguna enfermedad y no tener el apoyo que esperas. Sí, exactamente. Creo que por eso es muy importante hablar con personas de confianza y, bueno, sobre todo que estas personas de confianza se interesen por nuestro bienestar y nosotros ser esas mismas personas de confianza para nuestros amigos, nuestras amigas, familiares en general, porque, bueno, a veces la gente Sí, necesita de nosotros y ya después si vemos que las cosas son graves o son más importantes o más bien no son de una manera simple de tratar, pues sin duda acudir a un especialista que nos pueda ayudar
pues a tratar estas situaciones que se pueden presentar. Sí, entonces pues, por ahí hay que dejarnos de tarea el pues poner un granito de arena, evitar hacer sufrir doblemente a estas personas con estos padecimientos. Sí, sin duda. Además, ayudar a todos a conseguir una salud mental mejor para todos y todas. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Es decir, ya sabemos cómo puede afectarnos, pero ¿cómo evitamos estos efectos que a veces son súper devastadores en nuestro círculo cercano de conocidos, conocidas, con nuestros compañeros, compañeras o con nuestros familiares? Bueno, pues aunque suene muy repetitivo, no nos podemos cansar de recomendarles que acudan con un especialista o una especialista, ya sea de psicología o de psiquiatría, incluso con un médico, que Sí, debería de referirlos con estos que les mencioné. Y bueno, ya comentamos la importancia de actuar a tiempo, pero también de manera adecuada, ya que el diagnóstico de esta enfermedad va a guiar el tratamiento que se debe de seguir para reducir los efectos en la persona. exactamente. Y bueno, pues otra recomendación es, como bien lo decíamos, hablar con alguien, compartir esos sentimientos y pensamientos con algunos amigos o amigas de confianza. O en el otro caso, escuchar sin juzgar, ¿saben? De antemano, las relaciones que formamos con las demás personas, pues nos pueden ayudar a sobrellevarlo de una manera más sencilla, ¿sí? Y pues el hecho de que podamos conversar con alguien sobre lo que nos pasa también, pues permite disminuir un peso de nuestra espalda. Sí, sí, y eso como lo dices es muy importante. Creo que tener conversación sobre cómo nos sentimos con otras personas, pues no solo nos pueden ayudar a sentirnos mejor, sino a expresar Ah, nuestros sentimientos. Y esto es muy importante. exacto. Así que bueno, tratemos de hacer eso lo más que se pueda. Y obvio, si a nosotros nos toca escuchar o leer con esto de estar en pandemia todo el tiempo, es de escuchar sin juzgar y de respetar siempre. Y bueno, también otras recomendaciones que le podemos dar es de evitar consumir alcohol o alguna otra droga porque, bueno, el alcohol es una sustancia que deprime el sistema nervioso y, bueno, nos puede incrementar sentimientos de inutilidad, aumentar el riesgo de conducir y otro tipo de conductas que nos pueden dañar físicamente. Sí, bueno, pues eso puede ser súper contrario a lo que creemos con respecto a las drogas que nos hacen sentir mejor, pero pues vemos que los resultados son totalmente diferentes. Y bueno, un último consejo que abarca a un sinfín de actividades es precisamente el ser creativo o creativo. Por ejemplo, en mi caso, al menos se intenta. Por ejemplo, pues podemos encontrar actividades artísticas como pintar, dibujar, escribir poemas o cuentos, incluso solamente leer, ver películas, series que nos agradan, bailar también, aunque sea de manera improvisada, no importa. Cantar, sobre todo, escribir canciones o simplemente escuchar las favoritas con nuestros ojos cerrados, Ujú. imaginar que estamos Antes de en un dormir. concierto, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas, muchas actividades. Sí, sí, creo que todas son muy importantes y bueno, es de encontrar la que más nos guste, ¿no? Por ejemplo, yo no soy nada artístico, pero me gusta mucho hacer ejercicio. Entonces, bueno, lo que Claro, hago para también. pasar el rato y sentirme mejor es hacer ejercicio. Sí, bueno, pues también pensar en alguna otra de las que no les hayamos mencionado también es parte de este proceso. Sí, claro. Y bueno, aquí termina el episodio de hoy y esperamos que sea de mucha utilidad para ti que nos escuchas. Recuerda que estaremos nuevamente conectándonos en Psiconéctate, tu podcast de salud mental. Agradecemos que nos hayas escuchado. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para enterarte de los nuevos podcasts. En el siguiente hablaremos sobre el estrés académico. Uy, de ese casi no hay. Sí, conéctate con las personas que quieres y comparte nuestros podcasts con ellos. Por favor, deja tus comentarios, sugerencias o dudas. Hasta la próxima. Bye. Bye.